en esta charla del día de hoy. Para conocimiento de todos ustedes, vamos, y con el permiso de ustedes, vamos a hacer una grabación de esta charla sobre coberturas cambiarias y derivados, que gentilmente nos ofrece un amigo de la casa, Nicolás Mayorga. Muchas gracias por acompañarnos. Y José Felipe García, quienes gentilmente nos van a hablar de este tema. Si ustedes recuerdan, estuvimos anteriormente con Corfi Colombiana hablando sobre temas macroeconómicos y el contexto financiero tanto a nivel nacional como internacional, y queremos complementar esta información con el valioso aporte de la Bolsa de Valores de Colombia. Les comento, el doctor Solano se está conectando, tienes problemas de conexión, entonces nos ha pedido que iniciemos la charla. Así que, Nicolás y Felipe, muchas gracias y les cedo a ustedes la palabra. Carolina, muchas gracias de nuevo por la invitación y buenos días para todos y todas las que se están conectando a esta llamada. Como siempre, nosotros muy contentos de acompañar a la asociación en este tipo de iniciativas, que sin duda creemos que son muy importantes para ustedes y evidentemente para nosotros lo son en la medida en que somos unos convencidos de que el mercado de capitales y los instrumentos derivados y financieros en general son una herramienta fundamental para el crecimiento y la estrategia de las diferentes compañías en diferentes sectores y particularmente un sector como este tan dinámico en temas de comercio exterior. Entonces, pues muy contentos de estar acá. En realidad, digamos, yo no voy a hacer el show de la presentación, lo va a hacer Felipe, que es la persona que hoy en día en la bolsa tiene el mayor conocimiento en el tema de los derivados. Yo trabajé un rato en ese sentido en la bolsa. Ahora mi posición está más enfocada hacia el mundo de las emisiones. Cualquier compañía de tus asociados, Carolina, que tenga interés de explorar endeudamiento vía mercado de capitales, aquí estamos para también apoyar ese tipo de iniciativas. Hay oportunidades muy bonitas en ese sentido. Quisiera dedicar un par de minuticos a contarles algo. Hemos venido desarrollando en ese sentido desde hace ya varios años un segmento de emisión de bonos etiquetados asociados a la sostenibilidad. Y yo creo que este sector y la asociación ha tenido, digamos, mucho empuje en ese sentido. Entonces, una invitación permanente y constante a poder conversar sobre temas de endeudamiento vía la sostenibilidad, vía bonos etiquetados. Creo que seguramente todos han escuchado esa historia. Luego de esta pausa comercial, entonces le pediría a Feli que si puede proyectar la presentación. Yo les voy a contar, digamos, un primer inicio de la charla. Recordarles que en la bolsa de valores tenemos básicamente dos grandes mercados. Digamos, el primero es todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que en el mercado existan emisores de valores, tanto en el tema de bonos como en el tema de equity. Y en esos dos sentidos tenemos un mercado primario, como mencionaba, de emisiones, y el otro segundo es un mercado secundario alrededor de las transacciones que se generan a través de los títulos que están listados en la bolsa. Dentro de los títulos que están listados, tenemos un mercado que es este mercado de derivados que funciona desde el año 2008 en la bolsa y que ha venido creciendo a lo largo del tiempo para convertirse sin duda en una alternativa que pueden utilizar las diferentes compañías para hacer coberturas, pero también para hacer especulación, digamos, no en estas compañías, sino en otro tipo de agentes que puedan utilizar este tipo de instrumentos. Entonces, desde 2008 tenemos este segmento de derivados. La bolsa colombiana es una de las bolsas que tiene, digamos, mayor avance si uno la compara en temas regionales, por lo menos en los países andinos, en coberturas y derivados que están listados en una bolsa. Eso no es digamos, tan fácil de encontrar en estas jurisdicciones. Y dentro del marco, como ustedes saben, doctor Solano, bienvenido a la conversación. Gracias, Nicolás. Qué pena, pero Tranquilo. hubo problema aquí con la conexión. Pues simplemente un saludo para todos los que están conectados. Menos mal se está grabando. Y gracias, Nicolás, por estar acá. Pues no es la primera vez que tocamos este tema con la bolsa, contigo. Inclusive alguna vez estuvimos allá precisamente en la bolsa conociendo pues lo que ustedes ofrecen, y en estos momentos, aunque pareciera
que no es el momento apropiado para cubrirse y eso, pues aquí lo que estamos buscando es refrescar todas las técnicas y como renovarnos un poco en eso. De manera que mil gracias y pues sigamos adelante. Qué pena la interrupción, pero algo pasó con este tema de esta conexión. Mil Tranquilo, gracias. doctor Solano. No, gracias a ustedes por la invitación, muy felices de acompañarlos en esta mañana. Entonces, como veníamos mencionando, el mercado ya funciona desde hace bastantes años. Colombia tiene un avance en términos regionales bastante importante y nos sobra mencionar para contarles a los que no saben y recordar a los que han visto un poco lo que ha sido el desarrollo de las últimas semanas para nuestra entidad. Ahora hacemos parte de una holding regional cuyo nombre es Nuam Exchange. El nombre sale básicamente de la voluntad que tenemos como bolsas, pero también como mercado de capitales regional, de construir una nueva América. Por eso se llama Nuam Exchange. Entonces ahora dentro de esa holding regional, ustedes van a encontrar no solamente a la Bolsa de Valores de Colombia, sino también a la Bolsa de Valores de Lima y a la Bolsa de Comercio de Santiago. Y con eso creamos un grupo de bolsas en los países andinos con mucha potencia y nos queda, digamos, todo el camino para seguir creciendo y apoyar a las diferentes compañías y diferentes sectores, ahora no solamente en Colombia, sino también en las otras dos jurisdicciones que también pues tienen necesidades de este tipo de productos. Entonces, sin más, les cuento un poco para ir introduciendo a Felipe en esta conversación. En el siguiente slide vemos el comportamiento de la tasa de cambio en los últimos años. Y pues esto evidentemente ustedes la conocen mucho mejor que nosotros, pues porque la variable de tasa de cambio para ustedes es una variable vital en el desarrollo del negocio. Entonces, simplemente mencionarles que, como decía el doctor Solano, si bien puede que no sea un momento para explorar estas posibilidades, hay que tenerlo siempre en la cabeza, porque, digamos, la historia nos ha mostrado y en conversaciones que hemos tenido con muchos actores de esta industria, digamos que todo el mundo como que se duerme un poco en los laureles de este tipo de conversaciones cuando no hay necesidad de cobertura y cuando la hay, tomar las decisiones de cubrirse pareciera no ser tan fácil, es un poco lo que hemos identificado. Entonces es muy importante tener, como decía el doctor Solano, esto fresco, la caja de herramientas de todos los instrumentos financieros muy aceitada y disponible con todos los elementos que pueden utilizar para poder, digamos, enfrentar las coyunturas de la tasa de cambio en particular, pero de otras variables financieras como pueden ser las tasas de interés. En este gráfico lo que queremos mostrar es lo siguiente. Uno a veces cree, digamos, que la tasa de cambio no es demasiado volátil en Colombia, pero lo es, y los movimientos que tiene son bastante considerables. Entonces aquí lo que hicimos fue presentar aparte de la TRM al corte de cada mes desde el año 2018. Estamos presentando las variaciones que se presentan de mes a mes. Y solo para mencionar algunos ejemplos, tienen en el año 2020, claro que hay obviamente un evento súper agresivo en los mercados, estaba relacionado con el tema de la pandemia, pero tienen un movimiento de 245 pesos abajo para después de volverse 525 pesos en un movimiento de devaluación y volver a tener una corrección con un movimiento de revaluación de 264 pesos. Y uno diría, listo, eso es un tema, digamos, como especial, coyuntural, porque hay un evento trascendental como es una crisis sanitaria de ese calado, pero fíjense que también después, cuando ya todo esto cede, tenemos movimientos también bastante extremos, 227 pesos en un movimiento de devaluación con una corrección de 162 y luego un movimiento ascendente de 287. En ese momento era cuando la tasa estaba tocando bordeando los 5.000 pesos y entonces aquí todos creíamos que esto se iba a ir a 7.000 y a 8.000 y entonces estamos todos tranquilos, ¿no? Que la devaluación nos iba a ayudar en ese sentido, pero fíjese que después hay una corrección, pues digamos dramática si uno la ve ya en términos mensuales de esa gráfica, llegando a los niveles de 3.900 pesos y cerquita, que es donde nos estamos moviendo hoy en día. Entonces, el mensaje de acá es, no hay que desestimar los movimientos de la tasa de cambio, no hay que desestimarlos y hay que tener las herramientas listas. Una de las herramientas que nosotros ofrecemos pues es los futuros de TRM. Digamos, eso es una herramienta que se ha venido utilizando con bastante frecuencia en nuestros mercados. Hay bastante movimiento.
Creo que para muchas de las compañías que hacen parte de la asociación en ese sentido, los volúmenes que tenemos en ese instrumento, ya Felipe les va a comentar, y también mencionarles que tenemos la posibilidad también de hacer opciones que son estandarizadas y que tenemos activas ya desde hace bastantes años. El tema del movimiento del dólar, pues ustedes saben, tiene detrás explicaciones de movimientos de capital, y eso ha sido una de las preocupaciones que hemos sentido nosotros particularmente desde la bolsa en los últimos meses alrededor de el tema de los inversionistas internacionales que son tan relevantes en nuestro mercado. Hemos visto, digamos, que el nivel de incertidumbre para Colombia y los resultados, sobre todo, digamos, en el primer semestre del año 23, finales del 22, en temas de reformas y las reformas que están cursando actualmente en el Congreso de la República, y toda, digamos, la volatilidad asociada a los componentes políticos, pues generaron una reducción en el apetito por activos colombianos, que esperemos en la medida en que se sigan calmando las aguas, eso se revierta. Pero evidentemente ahí hay un movimiento que puede estar explicando gran parte de lo que sucedió de ese paso de los 3.748 a los 4.810 en TRM en ese primer semestre, o final, perdón, último semestre del año 2022, y eso hay que tenerlo en cuenta, digamos. El componente político hay que tenerlo siempre en el radar, y más en un país en donde las variables macro y las variables financieras se mueven mucho con ese tipo de componentes. Y el otro, pues, es el tema que los atañe a ustedes, y es el tema de los flujos comerciales. Evidentemente, las transacciones de bienes y servicios, pues, tienen un impacto en la tasa de cambio. Todo esto, pues, se ve reflejado en noticias económicas y expectativas sobre el comportamiento de futuro de las tasas de cambio. Esa palabra es muy importante, porque estamos hablando aquí de expectativas y de futuros, y de comportamientos futuros de tasa de cambio. Y ante ese mundo de expectativas es donde nos empezamos a mover, digamos, en este mundo de las coberturas. Las coberturas, ¿qué son? Pues son estrategias que se utilizan en las empresas para mitigar o eliminar por completo el riesgo del movimiento de tasa de cambio. Y en ese sentido, hemos tenido aquí conversaciones en el pasado con Carolina y muchos miembros de la asociación alrededor de esa historia, ¿no? Como de cómo la tasa de cambio se convierte en muchas ocasiones para ustedes en una variable que puede agregar valor en la medida en que hay devaluaciones en la tasa de cambio, pero en otros momentos se convierte en un factor, digamos, de pérdida de valor en la medida en que hay revaluaciones profundas. Entonces, la pregunta que yo quisiera dejar sobre la mesa es realmente si uno en una compañía exportadora, en este caso de un commodity tan importante para nosotros como son las flores, debería estar, digamos, tomando posturas o apuestas, entre comillas, sobre la tasa de cambio, y no debería estar, digamos, más concentrada en su negocio core, digamos, de cómo generar ya las estrategias de crecimiento para su negocio. Ese comentario va asociado a la necesidad siempre de entender que las variables económicas tienen la capacidad de ser cubiertas. Yo tengo la capacidad de generar alrededor de esta historia coberturas, y es importante, repito el mensaje, tener eso claro y aceitar las herramientas para poder llegar eso a cabo. Ya en los siguientes slides los dejo con Felipe. Felipe les va a contar básicamente qué es lo que estamos viendo en el mercado de futuros, y me parece muy interesante porque Felipe tiene al final unos ejemplos que sería muy chévere que llegáramos a ellos en la medida que podamos avanzar en la conversación alrededor de ejemplos prácticos de cómo se utilizan estos instrumentos prácticos. O sea, esto es ya plastilina para poder llegar otra vez a entender este tipo de coberturas. Y terminaría diciendo, pues, que evidentemente la bolsa, a través de sus futuros listados, no es el único mecanismo de cobertura. En la medida en que las compañías pueden necesitar flujos un poco más grandes de los volúmenes que manejamos en la bolsa, pues también existe un mercado muy profundo de tasa de cambio de coberturas cambiarias en el mercado OTC, que también puede ser una posibilidad para que lo exploren. Con esto dejo a Feli que les cuente el resto de la presentación, y yo quedo muy atento a preguntas que quizás surjan alrededor del tema. Y de nuevo, Carolina y doctor Solano, muchísimas gracias por la invitación. Nicolás, muchísimas gracias. Yo creo que lo que acabas de mencionar es muy importante. Igual les recuerdo que Nicolás es el gerente de emisores de la Bolsa de Valores de Colombia, y con lo que nos acaba de exponer, si ustedes necesitan ampliar la información desde Socolflores, con muchísimo gusto los pondremos en contacto para poder profundizar en los temas que nos acaba de mencionar Nicolás. Y les comento que José Felipe García, quien nos acompaña y que va a hacer la exposición
es economista con énfasis en finanzas internacionales de la Universidad de La Sabana, con más de 6 años de experiencia en el mercado de derivados de la Bolsa de Valores de Colombia. Se ha desempeñado en diferentes cargos del área de derivados de la Bolsa y actualmente es el coordinador del área de derivados de la Bolsa de Valores de Colombia. Así que, Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos y quedamos muy atentos a tus comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Y como mencionaba Nicolás anteriormente, pues para nosotros es muy valioso acompañar a los gremios, a las agremiaciones en este tipo de discusiones, aportar, digamos que un grano de arena en este tema tan relevante y que no debemos perder del radar. Yo creo que el punto es clave, que seguramente si hubiéramos conversado con la mayoría de los empresarios que se dedican a exportar a inicios del año, la discusión sería muy distinta a la que estamos teniendo en este momento. Y precisamente es por los cambios que se presentan en los mercados, por muchas variables que no controlamos, pero que sí tienen impactos en nuestros negocios. Y yo quisiera, digamos, arrancar por enviar ese primer mensaje, y es que si bien hay muchas variables en la economía, en los mercados, que no tenemos la capacidad de controlar, el dólar no debería ser una de estas variables. No debería ser una de esas variables, porque hoy en día existen productos y mecanismos que nos permiten eliminar ese riesgo de la tasa de cambio y concentrarnos realmente en nuestra actividad productiva y en el negocio que en realidad hacemos. En ese sentido, pues la importancia, digamos, de hablar de las coberturas es precisamente que el éxito de las compañías, y en particular la sostenibilidad en el largo plazo de estas, no depende únicamente pues de tener un producto muy bueno con un factor diferencial o un servicio también, sino también pues depende de yo como empresario, digamos, cómo hago para gestionar esa serie de factores externos del entorno que terminan afectando mi negocio. Y como lo conversábamos anteriormente, pues un factor muy relevante es el dólar, porque va a afectar directamente, pues en el caso de los exportadores, los ingresos que van a terminar teniendo en términos de pesos colombianos. El efecto, digamos, que puede tener pues el dólar en términos pues de las empresas que se dedican a operar o que realizan alguna operación de comercio exterior o alguna transacción pues en el extranjero, siempre vamos a necesitar del dólar, y en ese sentido pues vamos a tener escenarios en los que se aprecia el dólar, o el precio del dólar, digamos, incrementa su valor. ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce en mayores costos para las empresas que importan, en la medida que no es lo mismo, digamos, pagar una factura de $1.000.000 con un dólar a 3.000 pesos a tener que pagarla con un dólar a 4.000 pesos. Y de forma contraria, las empresas pues que se dedican a la exportación se benefician en momentos del tiempo en los que el precio del dólar está alto, en la medida que al convertir esos dólares que yo recibo de las exportaciones a pesos, pues voy a tener muchísimos más pesos que se van a traducir en una rentabilidad, digamos, mucho mayor. Asimismo, las empresas que por algún motivo tienen algún crédito en el extranjero, pues van a tener también impactos, digamos, que a causa de ese movimiento del dólar. Y en el sentido, digamos, contrario, cuando tenemos pues momentos de depreciación del dólar, o de caída pues en el precio del dólar, los exportadores, como ustedes, pues tienen al final un efecto negativo, en la medida que las personas o las empresas que estaban presupuestando el año pasado un dólar para este año y lo dejaron presupuestado por arriba de 4.800 pesos o cercano a los 5.000 pesos, pues en este momento se están encontrando que los flujos en dólares que están recibiendo los están recibiendo con una tasa muchísimo más cercana a los 4.000 pesos o por debajo, y eso obviamente pues genera un impacto económico en todos los exportadores,
que es un impacto que se puede al final mitigar, como lo vamos a ver adelante, y eliminar también con los productos de derivados financieros, que son la herramienta pues idónea para realizar la gestión de este riesgo que tenemos. Y un punto que también yo creo que muchas veces no se cuestiona, pero que es importante también revisar, y es la fluctuación. Como mencionaba Nicolás inicialmente, el movimiento, digamos, del año pasado que nos llevó a estar por arriba de los 5.000 pesos en términos del precio del dólar, y donde muchos hablaban de un precio muchísimo más alto, se tradujo seguramente en que las empresas que estaban recibiendo flujos en dólares el año pasado a finales, pues tenían rentabilidades y números mucho más atractivos, pero de forma contraria, en este momento seguramente están en un escenario de menores ingresos, y esa fluctuación que se presenta en el precio del dólar termina al final también viéndose reflejada en fluctuación de la situación financiera de las compañías. Y eso, en términos, digamos, de la sostenibilidad de largo plazo, pues es algo que siempre es necesario considerar, en la medida que, por ejemplo, pues cuando las empresas quieren recurrir a instrumentos de financiación, no es lo mismo pues una empresa que puede crecer a ritmos mucho más estables a otra empresa que depende, digamos, en gran manera de los ciclos económicos y de la fluctuación que pueda llegar a tener el dólar. Y en ese sentido, pues también hablar de las coberturas es relevante. Con base en esos mensajes, ¿para qué o qué es lo que, digamos, uno busca cuando quiere realizar estrategias de cobertura? Pues lo principal, digamos, es buscar ubicar ese riesgo del dólar donde en realidad lo quiero tener. Uno cuando quiere diseñar, digamos, una estrategia de coberturas, pues debe cuestionarse cuál es el impacto que tiene el dólar, cómo me afecta, de qué manera un movimiento, digamos, de apreciación o de depreciación puede llegar a generar, si bien en algunos momentos puede ser mayor rentabilidad, pues en otros momentos muchos menos ingresos y incluso, digamos, que pérdidas. Y en ese sentido, pues se vuelve relevante, digamos, el tema de hablar de las coberturas para gestionar precisamente eso y definir si yo como empresario estoy dispuesto a asumir ese tipo de situaciones que se pueden presentar, o si de pronto una situación de esas puede llevar a dejarme por fuera del mercado o incluso, digamos, a generar pérdidas. El punto de sostenibilidad, como les mencionaba, la posibilidad de implementar estrategias de cobertura se va a traducir también en términos de los estados financieros en empresas más estables, en empresas que no dependen y sus flujos no van a depender de ese choque fuerte de movimiento del dólar, que como lo mencionábamos, si bien de mes a mes pueden ser movimientos del 5 o 7%, en cuestión de 2 o 3 meses a veces hemos tenido movimientos del 20%. 20%, que es un 20% más de ingresos que puedo llegar a tener, por ejemplo, en el caso de una apreciación del dólar, pero también 20%, por ejemplo, menos de ingresos que puedo llegar a tener también de los pesos que está esperando por esas flores que estoy vendiendo en el extranjero. Y en esa medida, la posibilidad, digamos, de implementar estrategias de cobertura lo que va a ayudar es a aportar en esa sostenibilidad de las empresas en el largo plazo. Desde el punto de vista de competitividad, es otro, digamos, factor que uno debe considerar cuando habla del tema de coberturas, ya que, por un lado, las coberturas lo que me van a permitir es tener mayor certeza, tener una cosa menos de qué preocuparme. El dólar ya no es una preocupación cuando quiero entrar en un proyecto productivo nuevo, por ejemplo, cuando quiero expandirme y ampliar, digamos, mi capacidad de producción y enfocarme, digamos, realmente en lo que ocurre. Sin embargo, pues también una realidad que uno debe considerar es, al final, qué es lo que están haciendo los otros participantes del mercado, y si yo quiero al final, digamos, que jugar con esas
mismas reglas que de pronto van a terminar afectando el precio de los productos que yo vendo en el extranjero. Un escenario, digamos, en el que las coberturas, yo creo que también es un mensaje importante tener en cuenta, las coberturas no siempre van a hacer que yo gane más plata, ¿sí? Van a haber momentos del tiempo donde, si revisamos, por ejemplo, el dólar en 2021 o a cierres de 2022, pues estuvo en niveles muy inferiores frente a los que estuvo finalizando el año 2022. Y en ese sentido, las empresas que realizaron coberturas, pues de pronto les pudo haber ido mucho mejor sin cubrirse. Sin embargo, aquí la posibilidad que entregan es el enfoque, digamos, de concentrarse realmente en la actividad productiva. Y cuando uno revisa, digamos, mucho más allá de Colombia, en países, por ejemplo, como Ecuador, Ecuador es un país que está dolarizado ya hoy en día, que también, digamos, tiene una actividad de exportación de productos como flores, y en ese sentido ellos no tienen este tipo de discusiones. Con lo cual, digamos, tener mayor certeza pues, de la tasa de cambio y permitirme enfocar también únicamente pues, en los negocios en los que yo estoy desarrollando pues, mi actividad económica se vuelve relevante. ¿Cuál debería ser, digamos, ese paso a paso? Alguien que de pronto no haya revisado en el pasado y dice, bueno, yo cómo me empiezo a preparar, cómo logro desarrollar o implementar, digamos, una política de coberturas en mi empresa, o cómo logro introducirme en el mundo de las coberturas para mi empresa. El primer aspecto, digamos, de todo debería ser lograr identificar el riesgo que yo estoy asumiendo. Es decir, si yo hoy en día únicamente exporto, tengo que saber qué pasa, digamos, si el dólar sube, qué pasa si el dólar baja, cuál va a ser, digamos, ese impacto financiero que yo voy a tener si de pronto por algún motivo yo también estoy importando alguna materia prima. Tengo que ser consciente de esas dos situaciones, porque una empresa que, por ejemplo, pues tenga todos sus ingresos en dólares, pero también tenga una parte muy importante de sus egresos en dólares, pues le puede hacer mayor sentido de pronto no utilizar estrategias de cobertura, en la medida pues que tiene, si se quiere, una cobertura natural de sus ingresos y de sus gastos en dólares. Pero una empresa que únicamente tiene una de las dos variables o tiene una proporción muy grande, ya sea de los ingresos o de los gastos o costos en dólares, pues va a estar, digamos, al final expuesta al movimiento del dólar. Una vez yo cuantifico, digamos, cuál es el escenario o identifico más bien cuál es el escenario que me afecta, ya sea pues un escenario de caída del precio del dólar o de subida del precio del dólar, yo debo pasar a tratar de cuantificar esto. Y cuantificar, digamos, no necesariamente tiene que ser algo muy, muy complejo, sino que uno puede iniciar por saber, venga, mire, en la historia hemos sabido que el dólar puede llegar a 5.000 o niveles por arriba de 5.000 pesos. Y también en los últimos años hemos tenido dólar a 3.700 o incluso a 3.500 en 2021. Y en ese sentido, con las condiciones actuales y cuando uno está realizando pues también las actividades de presupuesto al final del año, uno debería plantear, si un dólar a 5.000, qué tanto, digamos, me beneficia, pero de la misma forma, un dólar que se devuelva, por ejemplo, a un escenario de 3.000 pesos, ¿a dónde me puede llevar? Y esto es muy importante cuantificarlo, porque me va a permitir definir si yo, conociendo al final esos movimientos que se han presentado en la tasa de cambio en el pasado, tengo la disposición como empresario de asumir el riesgo. Es decir, yo soy consciente y de pronto digo, con esto he vivido toda la vida, quiero hacerlo. O de pronto conozco que hay seguramente empresas en otros sectores que han tenido muchas más dificultades frente al movimiento de la tasa de cambio, y defino dentro de la estrategia de la empresa que eso es un riesgo que yo quiero mitigar o eliminar totalmente. Y un punto no es solo, digamos, la visión como estratégica de las compañías frente a esa disposición y saber si quiero o no asumirlo, sino también es la capacidad que pueden llegar a tener las empresas. Hay empresas que, y seguramente es un ejercicio que algunos realizarán, y es cuál es la tasa, digamos, de cambio a partir de la cual soy rentable por un lado, y cuál es el nivel de la tasa de cambio
a partir del cual puedo llegar a empezar a generar pérdidas. Y esto, digamos, es bastante importante tenerlo presente, porque no solo es la capacidad, digamos, o esa disposición de, esa disposición de saber que uno quiere asumir un riesgo, sino también es saber si la empresa resiste, ¿sí? Si una empresa, hoy en día con las condiciones actuales, si el otro año el dólar se va a 3.000 pesos, mi empresa es capaz de tener, digamos, de soportar una estructura de costos en pesos con un dólar a 3.000 pesos. Si la respuesta, digamos, a esa pregunta es que no, que seguramente no somos sostenibles, pues es ideal que uno se empiece a introducir en este mundo de las coberturas y que diga, venga, si en este momento estamos en un nivel muy cercano a los 4.000 pesos y yo soy rentable en ese nivel de dólar, ¿por qué no asegurar la tasa de cambio? ¿Por qué no quitarme ese riesgo de encima y concentrarme en realidad en sacar, por ejemplo, pues variedades de flores de muy buena calidad? Y con base, digamos, en estos aspectos, el siguiente paso, digamos, ya es el tema de entrar a definir los productos o las estrategias. Y allí, pues los productos, digamos, financieros naturalmente que funcionan para el mundo, pues, de realizar las coberturas son lo que llamamos como derivados financieros, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Finalmente, pues algo que es relevante y que al final hay que introducir por el manejo pues, operativo de las empresas es la parte contable y tributaria de definir cómo se puede llevar a cabo ya la introducción de estas operaciones y el resultado financiero a los resultados de la empresa. Y un punto que es muy relevante, me parece a mí también, es el de monitorear y retroalimentar. Y es que muchas veces, digamos, uno seguramente por miedo o por falta de conocimiento también no se introduce al mundo de empezar a hacer operaciones de cobertura, pero la realidad del mercado hoy en día es que incluso se pueden hacer coberturas desde $1.000. $1.000 que es en realidad una cantidad bastante pequeña a través de la Bolsa de Valores de Colombia y por medio, digamos, de los intermediarios del mercado como son bancos y sociedades comisionistas de bolsa, tienen la posibilidad y tienen la capacidad de decirle a los clientes, venga, arranquemos con una operación de $1.000 en la cual usted tenga la capacidad de ver cómo es este flujo completo, qué es lo que pasa únicamente con $1.000. Y en ese sentido, más adelante, digamos, en la medida que uno ya conozca, digamos, como ese proceso ya definió y conoce la capacidad, la disposición que tiene de asumir riesgos, cómo el producto al final me terminó protegiendo de los riesgos, pues uno sí puede entrar a realizar estrategias que cubran en realidad los flujos o los montos que se van a recibir en el futuro. Entonces, tal vez una invitación a través de las comisionistas de bolsa, encuentran ustedes también asesoría en la medida que quieran realizar este tipo de estrategias y con la posibilidad de hacerlo a través de montos en realidad que son pequeños, que les permiten a ustedes conocer el proceso por un lado operativo y el resultado financiero que se termina generando a causa de realizar las operaciones de cobertura. Ahora voy a contarles entonces, hablando de los productos sobre los derivados. A veces la palabra de derivado pues parece compleja, parece enredada, pero un concepto, digamos, que uno seguramente ha escuchado esta palabra en algún lado y que se relaciona pues bastante a los productos de derivados financieros. Son, por ejemplo, los derivados lácteos. Muchas veces uno en los supermercados encuentra que la sección de derivados lácteos es donde está el queso, donde está, por ejemplo, el suero costeño, otro tipo de productos que se sacan a partir de la leche. A veces en las noticias podemos escuchar que la gasolina es un derivado del petróleo o que la caña de azúcar es un derivado, o que la panela, perdón, es un derivado de la caña de azúcar. Y en ese sentido, los derivados financieros que existen para proteger los riesgos de la tasa de cambio no deberían ser nada distinto a esto.
Y la noción pues que existe en cada uno de estos tres casos es que van a ser productos que salieron de otro producto. Es decir, en el caso de el queso, la semana 38, 39. es un producto que sale de la leche. No sé si alguien tenía alguna pregunta. Por favor, apagar los micrófonos, Carolina. Sí. Igual en cualquier momento, pues si tienen alguna consulta, me pueden interrumpir sin ningún problema. Como mencionaba, el queso, por ejemplo, pues es un producto que sale de la leche. La gasolina es un producto que sale del petróleo. La caña de azúcar, la panela es un producto que sale de la caña de azúcar. Y los derivados financieros van a ser exactamente lo mismo. Nosotros cuando hablemos de los futuros, por ejemplo, los forward, son productos que al final salen del dólar, que es el riesgo que nosotros queremos proteger. Y un concepto también fundamental, que es importante, digamos, que se lleven es esa relación de que si normalmente el precio de la leche sube, pues uno debería esperar que el precio del queso también suba. Si el precio del petróleo en los mercados internacionales está subiendo, pues uno naturalmente debería esperar que el precio de la gasolina también suba. O si por algún motivo el precio de la caña de azúcar está subiendo, pues el precio de la panela debería también reflejar ese comportamiento. Los derivados, entonces, al final son productos financieros que salen de otro producto y que al salir de ese otro producto me van a permitir proteger esos riesgos a los que hoy en día estamos expuestos. Ya vamos a hablar un poquito más en detalle, digamos, de los futuros y los forward en particular, para entender, digamos, de mejor manera la noción, pero en principio, digamos, los derivados no son nada más allá de eso. En cuanto a los productos, como mencionaba Nicolás anteriormente, en la Bolsa de Valores de Colombia tenemos un mercado organizado en el que se negocian futuros de dólar. Hoy en día tenemos contratos que son desde $1.000, es decir, nos permiten cubrir montos desde $1.000 y en montos, digamos, las posiciones abiertas que hoy en día podemos tener en el mercado, o el tamaño, si se quiere, como del mercado hoy en día, es del orden de los 3.000 millones de dólares, que es un monto, digamos, que considerable. Y en términos de las negociaciones que se realizan día a día, más o menos en nuestro mercado se negocian unos 150 millones de dólares. Esto en promedio, pero tenemos, digamos, días en los que incluso se pueden canalizar 700 o 800 mil, 700, 800 millones de dólares al día, en un solo día. Entonces, existe también pues la posibilidad de cubrir montos grandes en nuestro mercado. Pero también existe otro mercado, que es un mercado por fuera de la bolsa, que es un mercado, digamos, bilateral, que normalmente se negocia de forma directa por los bancos, sino que no pasa a través de un mercado público como es la bolsa de valores, y que son los mercados OTC. En estos mercados OTC vamos a encontrar pues, los forward, que son ese producto por excelencia que nos va a permitir también cubrir ese riesgo de tasa de cambio. Los futuros y los forward en su esencia son básicamente lo mismo y eso es en lo que nos vamos a concentrar hablando más adelante. Sin embargo, hay otro producto y si les parece, pues de pronto en otro espacio también revisamos mucho más ejercicios y detalles del funcionamiento de estos productos, que son las opciones. Las opciones básicamente es un producto financiero que funciona como un seguro. En un seguro, hoy en día, si uno compra un seguro para un carro, uno paga una prima al inicio de la póliza, normalmente le cubre a uno un año. Si uno se estrella, la póliza o la compañía de seguros le va a responder por los daños del accidente. Si uno no se estrella, pues la plática del seguro fue plática que uno entregó y al final pues no le pasó nada, entonces está tranquilo. Las opciones es un producto muy similar. Son productos que nos van a permitir y nos van a decir, venga, yo quiero estar protegido si el dólar llega a 3.000, pero si el dólar llega a 5.000, yo no quiero estar protegido en ese caso porque me va a convenir seguramente mucho más salir a vender los dólares a un precio de 5.000. Esa, digamos, es la noción de las opciones.
Y en el caso de los futuros, lo que vamos a hacer es básicamente asegurar una tasa de cambio con antelación. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros hoy podemos saber a qué precio podemos vender los dólares en un mes, en 3 meses o en un año. Y eso precisamente nos va a permitir eliminar ese riesgo de la tasa de cambio, porque hoy con certeza podemos conocer el precio al cual vamos a vender los dólares. Esa es básicamente la operación, digamos, o la definición que tenemos en el caso de los futuros y los forward. La única diferencia que va a tener el tema de futuros y forward es que los futuros son productos estandarizados que se negocian a través de la Bolsa de Valores de Colombia y los forward son productos, digamos, bilaterales o del mercado OTC o del mercado por fuera de las bolsas, en el cual de forma bilateral se pactan unas condiciones o se pacta, digamos, el precio a través del cual se va a realizar esa compra o venta de dólares en la fecha futura que estamos acordando. ¿Cuáles son las las diferencias que tenemos entre los mercados estandarizados y los mercados OTC? En los mercados estandarizados, las características precisamente son estándar. Hoy en día, como mencionaba en la Bolsa de Valores, por ejemplo, se puede hacer coberturas desde $1.000, pero en un producto OTC, si alguien necesita exactamente que son $7.550 con 20 centavos, y ese es el flujo preciso que necesito cubrir, es posible establecer, digamos, condiciones específicamente a las necesidades de las empresas. Esto tiene una ventaja y una desventaja. Por un lado, digamos que la ventaja del mercado OTC es que puedo hacer algo exactamente a la medida. Yo voy a recibir un flujo exactamente en un día, voy a recibirlo con estas condiciones, con estos montos específicos, pero tiene la desventaja que si en algún momento yo quiero desmontar esa estrategia o eliminar, digamos, la cobertura que había realizado inicialmente, pues voy a encontrar más barreras para hacerlo. Por un lado, porque lo estoy haciendo, digamos que de forma bilateral con una contraparte que conoce qué es lo que yo estoy haciendo. Y por el otro lado, porque si yo, digamos, quiero encontrar otros participantes en el mercado que tengan exactamente el mismo riesgo que yo estoy protegiendo, pues no lo voy a necesariamente encontrar. Y la ventaja que tienen los productos estándar o los productos, digamos, de las bolsas de valores es que todo el mundo puede conocer, más adelante revisamos en detalle las características, pero puede conocer los tamaños, los vencimientos, los plazos, digamos, de negociación a los que se realizan estos contratos. Y una ventaja también muy importante es que la información es pública. A través de la página de la Bolsa de Valores de Colombia es posible consultar a qué precios se están realizando operaciones otros participantes del mercado. Y eso le permite a uno tener una noción también de qué tan alto o qué tan bajo puede ser el precio que a mí me cotiza una contraparte, una comisionista o un banco cuando quiero realizar una estrategia de cobertura. Un punto que también diferencia el mercado estandarizado del OTC son los riesgos de contraparte. En los mercados de derivados, pues puede llegar a existir naturalmente un incentivo hacia incumplir las operaciones. Es decir, si yo me comprometí como exportador a vender dólares a 4.000 pesos y el dólar llega a 5.000, pues claramente a mí me conviene más un dólar a 5.000 y estaría muy interesado en no cumplir con esas obligaciones que estoy asumiendo. En el mercado estandarizado, aquí la diferencia es que existe una cámara central de riesgo de contraparte, que es una entidad que se interpone en el medio de las dos personas o dos empresas o los intermediarios que estén haciendo la operación. A cada una de estas partes le pide unas garantías y de esa forma se asegura que los compromisos que están adquiriendo las dos contrapartes en la operación se terminen cumpliendo. En el caso de los mercados OTC o no estandarizados, el riesgo, digamos que es bilateral en la medida que esto normalmente va contra un cupo de crédito que tienen las entidades en los bancos. Las entidades pues cuando tienen cualquier producto en un banco, tienen usualmente una línea de crédito y básicamente los derivados que se realizan
van contra esa línea de crédito. De cierta forma es como si yo estuviera consumiendo un pedazo de esa línea que tengo ante los bancos, y si bien no estoy depositando dinero o unas garantías que me aseguran el cumplimiento de la operación, es algo similar, digamos, en la medida que en caso de que yo quiera incumplir, el banco tiene la posibilidad al final, a través de una línea de crédito, de capturar, digamos, y de reflejar de forma completa el pacto, digamos, original que habíamos hecho de los recursos, y como empresario, pues yo igual voy a quedar con la obligación de responder por esas condiciones que habíamos pactado a través del contrato de foro. La información, como les comentaba, es pública, pues en el caso de los derivados estandarizados, en la página de la bolsa se puede consultar información, y la posibilidad, digamos, de la fungibilidad o de la negociación, que como mencionaba anteriormente, en la medida que las características de los estandarizados o de los futuros son conocidas por todos los participantes, es mucho más fácil negociar o desmontar estrategias que uno quiere llegar a desmontar, en la medida que hay muchos más participantes que cuentan con un producto que tiene las mismas características. ¿Para qué nos sirven los futuros y los forward? Pues son productos que nos sirven en el caso de la cobertura, que es principalmente lo que estamos conversando acá, para fijar esa tasa de cambio y decir, yo desde hoy conozco a qué precio puedo vender los dólares el otro año, o en 6 meses o en 3 meses. Sin embargo, también existen otros participantes en el mercado que les interesa también especular o invertir o utilizar los futuros como un vehículo de inversión. ¿Y qué quiere decir esto? Que alguien que tiene una expectativa frente al precio, a que el precio del dólar, por ejemplo, va a subir, pues puede, en lugar de comprar los dólares, puede decir, yo quiero comprar un contrato de futuros o quiero comprar un forward con la expectativa de que si el precio del dólar llega a subir, pues yo voy a tener la posibilidad de generar una utilidad o una ganancia. Bien, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, alguna inquietud, o si vamos bien hasta ahora. Gracias, Felipe. Invitamos a las personas que, si tienen alguna inquietud o algún comentario, levanten la mano para hacerlo. Por ahora no hay manos levantadas. Ah, sí, Eduardo Prieto. Eduardo, Quería, ¿tienes el quería, micrófono silenciado? Listo. Ya. quería preguntar, cuando Felipe habla de que se puede consultar, que es una información pública, yo podría consultar ese mercado de esos futuros, así no tenga futuros suscritos. O sea, ¿esa información tiene acceso a todo el mundo, o son solo las personas que ya han suscrito algún tipo de operación sobre futuros? No, es abierto a todo el mundo, abierto a todo el mundo. No, es información. Si me permiten un segundo, acá les puedo presentar un segundo otra ventana. En la página de la bolsa, por ejemplo, ahí ya la están viendo, ¿no es cierto? Sí, ahí Sí, la la estamos estamos viendo, sí. viendo. Ah, vale. Perfecto. Entonces, en la página de la bolsa, aquí en la parte de la derecha, tenemos un menú que se llama Mercado en Línea. En este menú de Mercado en Línea, nosotros podemos ver los diferentes mercados que se negocian a través de la Bolsa de Valores de Colombia. Están los índices del mercado bursátil, el mundo de renta variable, que son las acciones, renta fija, que son los bonos, y tenemos también información del mercado de derivados. En este caso, por ejemplo, el día de hoy se han realizado operaciones hasta el momento en el contrato TRMB, que es un contrato, digamos, que se vence en octubre. Tenemos la fecha a la cual, digamos, está pactando esa compraventa de dólares, y tenemos la posibilidad de ver a qué precios están negociando los participantes. Al dar aquí en operaciones, podemos visualizar esas operaciones que se han realizado el día de hoy con el precio o la tasa futura que están pactando.
y esto al final pues les permite a ustedes tener más información al momento de tomar, digamos, decisiones o de comparar posiblemente las cotizaciones que a ustedes les están dando sus contrapartes en el mercado cuando quieren cotizar un futuro, un forward. Esa es la parte como de información pública. No sé si queda claro, Eduardo. Sí, perfecto. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces volviendo por aquí a la presentación, vamos a hacer un ejemplo de lo que pudo haber pasado a finales del año anterior. A finales del año anterior, suponiendo, digamos, que estuviéramos haciendo el presupuesto en diciembre, de pronto algunas empresas lo hacían anteriormente, y conocíamos, digamos, que por los ciclos, digamos, que tenemos en nuestro proceso de exportación, teníamos una probabilidad importante de recibir flujos en el mes de septiembre de este año 2023. En ese momento del tiempo, en diciembre del año pasado, el dólar, vamos a asumir que estaba en un nivel de 4.800 pesos, muy cercano, digamos, a la tasa de cierre que se terminó presentando en diciembre del año anterior. Y cuando estábamos realizando el presupuesto, queríamos analizar si hacía sentido cubrirnos o no cubrirnos. Y en ese momento, en adición a la tasa de cambio de 4.800 pesos, teníamos la información de que el precio al que se estaban negociando los futuros era un precio de 5.070 pesos. Es decir, si yo hubiera cotizado con una contraparte en diciembre del año pasado un futuro a septiembre de 2023, el precio al que hubiera podido haber vendido los dólares de forma anticipada era un precio de 5.070 pesos. Más adelante vamos a hablar de dónde sale ese precio, pero en principio, digamos que me pueden confiar en que ese más o menos era el precio al que se iban a poder vender los futuros o un forward de dólar. Entonces teníamos una tasa a 4.000. Felipe, qué pena te interrumpo. No sé si puedas volver a colocar la diapositiva en forma presentación. Permíteme un segundo. Creo que ahí ahora sí, confírmame si ya la ven grande. Ya, mil gracias. Listo. Bueno, entonces estábamos el año pasado haciendo el presupuesto. La información que teníamos es que en ese momento el dólar estaba a 4.800 pesos y teníamos la capacidad de vender dólares a futuro a 5.070, de asegurar un precio de venta en septiembre de 5.070. De pronto, como habíamos llegado a niveles por arriba de 5.000, alguien decía, no, eso seguramente va a estar mucho más arriba, ¿yo para qué me cubro? Y digamos, la razón de para qué me cubro es precisamente porque hay muchas variables que afectan el precio del dólar, hay muchas situaciones y circunstancias que lo pueden afectar, y como empresarios, por un lado, no tenemos la bola de cristal, y por el otro lado, no necesariamente es nuestra actividad principal estar pendiente de todos los factores y cómo esos factores pueden mover el precio del dólar. Y en ese sentido, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos llegado a este año a septiembre y hubiéramos recibido ese flujo de dólares? Lo que terminó en realidad pasando pues es que actualmente estamos en un momento muy cercano a 4.000 pesos, y en ese sentido los dólares que hubiéramos podido vender a 5.070 pesos, vamos a salirlos a vender en este momento en el mercado a 4.000 pesos en caso de no haber realizado la cobertura. Sin embargo, si hubiéramos realizado la cobertura, hubiéramos podido haber vendido los dólares a 5.070 pesos. Entonces, si uno se hubiera cubierto el año pasado, pues en este momento seguramente estaría muy tranquilo, porque asegura un nivel de tasa de cambio muchísimo más alto al que en realidad está vendiendo los dólares en este momento. Pero resulta que, como mencionaba anteriormente, pues muchas veces nosotros no tenemos la bola de cristal y hubiera podido también presentarse un escenario donde el dólar llega, por ejemplo, a 5.200 pesos. Si el dólar llega a 5.200 pesos y uno no decide cubrirse, pues puede vender los dólares al nivel de mercado que van a ser los 5.200. Pero si realizamos la cobertura, nosotros nos comprometimos a vender los dólares a ese precio futuro de 5.070 por cada dólar.
y en ese sentido hubiéramos recibido 5.070 pesos por cada dólar. Aquí los dos ejemplos, ¿qué es lo que nos muestran? Los dos ejemplos nos muestran que yo con un contrato de futuros o de dólar estoy asegurando el nivel al cual voy a vender los dólares a futuro. Eso no necesariamente implica que yo siempre voy a ganar plata cuando hago una cobertura, y eso es muy importante tenerlo en cuenta desde el primer momento. El objetivo de la cobertura, ¿cuál es? Es eliminar el movimiento de la tasa de cambio, eliminar el riesgo, eliminar esas variables que yo no conozco y que pueden llegar a afectar mi negocio. Y yo desde un momento previo asegurar un determinado nivel de dólar que posiblemente me va a permitir seguir siendo rentable y que me va a quitar de lado poder tener, digamos, unos ingresos mucho más altos, pero también en otros momentos ingresos mucho más bajos. Y cuando las empresas empiezan a meterse en el mundo de coberturas y a desarrollar políticas, pues al final definen, son precisamente esas, digamos, líneas rojas a partir de las cuales saben que si están por debajo de un determinado nivel de dólar, pues van a empezar a generar pérdida. Y precisamente por medio de las coberturas, lo que se busca, como mencionaba, es tratar de estabilizar los flujos de las empresas, eliminar una variable de la que no tenemos la posibilidad, digamos, de controlar. El dólar puede salir una noticia mañana que lleva el dólar nuevamente a 4.300 pesos, a 4.400 pesos, pero también puede presentarse otra noticia que lo lleve a 3.000 pesos. Hoy, por ejemplo, hay decisión de política monetaria de la FED y como esa noticia, hay muchas variables que seguramente en el día a día nos mueven el dólar, pero como empresarios no tenemos necesariamente que estar pendientes todos los días de si se movió 50 pesos para arriba o 30 pesos para abajo, o cuando es el momento justo en el que es más apropiado vender los dólares, sino que por medio de los contratos de futuros y de forward se puede asegurar la tasa de cambio y conocer desde hoy pues con mayor certeza cuál va a ser la rentabilidad del negocio en el que yo estoy. Esa es la noción, digamos, principal de realizar operaciones a través de futuros. Ahora, un punto que mencionaba es, bueno, ¿de dónde salen los precios? Porque uno dice, bueno, ¿cómo así que en diciembre el dólar estaba a 4.800 y a usted le estaban cotizando a 5.070 pesos? Aquí un punto importante que es importante, digamos, que se lleven es que el precio de los futuros o en las tasas futuras o las tasas forward a las que ustedes les cotizan no son expectativas de los precios, es decir, no están reflejando que el mercado está esperando, que los agentes del mercado están esperando que el dólar en septiembre estuviera a 5.070 pesos, sino lo que están reflejando es un tema de costos y de gestión de riesgo que hacen las entidades y los intermediarios del mercado. A los intermediarios del mercado no les importa apostar en contra de las empresas, no les importa que las empresas pierdan plata en los derivados porque ellos se van a ganar esa plata. La tarea de los intermediarios, de los bancos, de las comisionistas de bolsas, es hacer una gestión de riesgo y de decir, yo estoy dispuesto de asumir ese riesgo, pero para asumir ese riesgo, pues yo tengo que gestionarlo. ¿Y yo cómo gestiono ese riesgo? Yo gestiono ese riesgo a través de operaciones en el mercado de los dólares y a través, pues, de pedir créditos o de poner, digamos, a rentar recursos en el extranjero que me permitan asegurar que yo voy a poder cumplir como contraparte del cliente, de lo que está haciendo el cliente. Entonces, naturalmente, por ejemplo, un importador, voy a ponerlo primero del otro lado, que es más sencillo de entender, cuando un importador compra futuros o compra dólares a futuro, o en el caso, perdón, en el caso de los exportadores, cuando un exportador vende los dólares a futuro, la contraparte, pues, que está del otro lado, está comprando el producto, ¿sí? Está asumiendo la posición contraria. Y si un intermediario del mercado, un banco, una comisionista, está comprado a futuro, lo que él necesita para eliminar el riesgo es vender también los dólares a futuro. Entonces va a utilizar operaciones del mercado de dólares, va a utilizar los libros que normalmente tienen en dólares para vender dólares. Y de esa forma estar protegidos en el riesgo. Y de la misma manera,
cuando un importador, por ejemplo, le compra un forward a un banco, el banco lo vende, entonces el banco tiene un riesgo o está corto sobre el dólar, tiene que salir a comprar el dólar en el mercado de contado y lo guarda en su portafolio y elimina el riesgo. Y en este sentido, pues más que el detalle técnico, digamos, de lo que realizan los bancos o las comisionistas del otro lado, lo que es importante acá es que se lleven el mensaje de que las contrapartes no las quieren, no se benefician si alguien pierde plata con una cobertura. Las contrapartes van al final a hacer es una gestión de riesgo que va a terminar reflejando ese precio que se cotiza en el futuro. ¿Y qué va a afectar ese precio? Va a afectarlo las tasas de interés, tanto la tasa de interés en pesos como la tasa de interés en dólares, y el tiempo. Esas son las variables que, en adición al precio del activo subyacente o del dólar, son las que van a afectar los precios futuros que a mí me van a cotizar. Entonces, ¿por qué esas variables afectan? Esas variables afectan porque las tesorerías, cuando hacen esa gestión de riesgos, parten de que no tienen nada. Y si necesitan, por ejemplo, comprar los dólares y no tienen nada, pues tienen que pedir unos recursos prestados a través de su tesorería, que esos recursos tienen un costo, compran los dólares y van a guardar los dólares en su portafolio, pero esos dólares uno no los va a dejar rentando al 0%, sino que esos dólares afuera van a rentar a una tasa de interés que va a ser relativamente cercana a la tasa de política monetaria de la FED o del Banco Central de Estados Unidos. Y en la medida que uno tenga más tiempo, pues esas variables, tanto de tasa de interés local como de tasa de interés foránea, van a terminar afectando el precio en las fechas futuras. Y en ese sentido, pues hay una fórmula que nos ayuda a entender cuáles van a ser esos precios futuros o esas tasas futuras que nos van a cotizar los intermediarios, que va a ser básicamente coger el precio del dólar hoy y multiplicarlo por 1 más la tasa en pesos, dividido sobre 1 más la tasa en dólares, y eso elevarlo al tiempo al cual estamos haciendo el contrato en base pues anual. Esto, ¿cómo se ve gráficamente? Pues se ve gráficamente en que a mayor plazo, acá tenemos por un lado graficada la TRM y por el otro lado tenemos precios de futuros o forward, digamos que a marzo, con vencimiento en marzo, con vencimiento en junio y con vencimiento en diciembre. Entre mayor plazo, que es, por ejemplo, en enero de 2023, el vencimiento de diciembre era el más lejano, vamos a tener que el precio de futuros o el precio de los forward de diciembre va a ser muchísimo más alto. Entonces, por un lado, porque es muchísimo más alto, porque tengo mucho más tiempo al vencimiento del contrato. Y adicionalmente, si uno revisa todos los precios de los futuros o los precios de los forward, eran más altos que el mercado de contado. ¿Por qué son más altos los precios de los futuros que los precios del mercado de contado? Porque las tasas de interés en Colombia son mucho más altas que las tasas de interés en Estados Unidos. Actualmente en Colombia la tasa de política monetaria del Banco de la República, el que se traduce a las demás tasas de la economía, está en el orden del 13-25%, mientras que la FED o el Banco de Estados Unidos está al 4.75%. Y esa diferencia de tasas de interés lo que permite es que los precios de los futuros y de los forward sean más altos que los precios del dólar hoy. Y eso le otorga una ventaja adicional a los exportadores, y es que los exportadores siempre que van a cotizar un precio de venta de los dólares, pues van a encontrar un precio más alto del que está negociándose el dólar al momento de la negociación pues del forward o del futuro. En el tiempo también, si revisamos únicamente el vencimiento de marzo, que es la primera línea que tenemos acá, lo que vamos a ver es que en enero pues teníamos una diferencia. Sin embargo, esa diferencia se fue haciendo cada vez más pequeña hasta que cuando llegamos a marzo, el precio es el mismo, el precio del futuro es el mismo al precio del forward. ¿Y esto por qué ocurre? Porque en la medida que va pasando el tiempo, la variable, digamos, de tiempo que afecta tanto la tasa de interés local como la tasa de interés foránea, pues se vuelve cada vez más chiquita.
Y cuando estamos en el vencimiento de los contratos de futuros o en la fecha en la que pactamos la compra-venta, en ese momento el tiempo es cero. Y como el tiempo es cero, pues ya no hay ningún impacto en términos de los precios por parte de la tasa de interés local o foránea, y con ello el precio que pactamos, digamos, o que al que estamos cerrando nuestro contrato en ese último día, pues va a corresponder precisamente al mismo precio del dólar. Entonces, mensajes como claves del tema de cotizar un dólar. Lo primero es el precio que a mí me están cotizando no está reflejando las expectativas, sino que lo que refleja es un juego de tasas de interés. El segundo punto es los precios o a la contraparte que me cotiza a mí no le interesa apostar en contra mía, sino le interesa hacer una gestión de riesgo. Y tercer punto, digamos, pues en la medida que yo me voy acercando al vencimiento de mi contrato, el precio del contrato que tengo pues va a ser el mismo precio de la tasa de cambio. Ahora, normalmente lo que pasa es que cuando uno llama a un banco o una comisionista, le cotizan unos puntos forward. Y esto ocurre porque el dólar se está moviendo en el día, en la misma jornada, digamos de 8 a 1, se está moviendo todo el tiempo. Y es un activo que es volátil, como lo hemos revisado. Sin embargo, los puntos forward, que es básicamente un resultado de hacer el cálculo que les contaba anteriormente de tasas de interés, esos puntos forward son mucho más estables. Y en ese sentido, la cotización que a ustedes les van a hacer cuando quieren vender dólares a futuro es una cotización de puntos forward donde les pueden decir 10 pesos, 15 pesos, 30 pesos, 200 pesos, dependiendo del plazo al que estén vendiendo. Y básicamente esos puntos forward les va a dar el nivel sobre el cual se va a pactar la tasa. Es decir, si ustedes hoy en día tienen un precio del dólar a 4.000 pesos y cotizan un forward a un mes, les van a cotizar unos puntos forward más o menos de 30 pesos. ¿Y eso qué quiere decir? Que ustedes van a estar vendiendo dólares a 4.030 pesos en un mes. Sin embargo, la forma, digamos, de cotización básicamente responde a que les cotizan a ustedes los puntos forward, que eso puede ser, por ejemplo, al inicio del día, y ya cuando ustedes llaman a cerrar el negocio, pues los bancos o las comisionistas de bolsa toman el nivel del dólar que esté en ese momento del tiempo, le aplican los puntos, le suman los puntos forward que les cotizan a ustedes, y a partir de eso conocen en ese momento la tasa a la cual ustedes están asegurando la venta de los dólares en el futuro. No sé si sobre esto hay alguna pregunta, si queda claro la cotización, digamos, o lo que va a ocurrir cuando ustedes quieren negociar un forward o un futuro con un banco o con una comisionista de bolsa. Les invitamos a levantar la mano por si tienen algún comentario o inquietud. Creo que Bueno, por ahora sin preguntas, Felipe, gracias. vale, perfecto. Entonces, antes de pasar a un par de ejemplos que les quería mostrar como para revisar con más detalle lo que implica pues una estrategia de cobertura, contarles como muy rápidamente las características de los contratos que les mencionaba anteriormente, los contratos que tenemos en la bolsa de valores y que ustedes pueden negociar a través de los intermediarios, llamando a una comisionista de bolsa o llamando a un banco. Son contratos, digamos, que se pueden hacer desde $1.000, de ahí en adelante lo que ustedes quieran. Hoy en día, en los futuros se pueden hacer estrategias que van hasta un año. Sin embargo, esas estrategias siempre se pueden desmontar antes del tiempo en caso de que se requiera por los participantes. Uno puede inicialmente pactar la venta de dólares a un año y 2 días después se arrepintió, eso lo puede deshacer. Tiene que tomar, digamos, que la posición contraria en un contrato de futuros o de forward. O básicamente lo que se negocia a través de estos contratos es precisamente ese precio futuro. Estamos asegurando un precio de venta de los dólares. Los contratos tienen un tipo de liquidación financiera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que yo, al vencimiento de las operaciones en los futuros,
no voy a entregar los dólares como tal y a recibir los pesos, sino que se va a hacer un cálculo de la diferencia entre el precio del mercado del dólar y el precio que habíamos pactado de la tasa de cambio. Sin embargo, normalmente cuando uno recibe el flujo, pues tiene la posibilidad de coordinar, digamos, con el intermediario, con el banco, la comisionista, y decirle, venga, habíamos pactado una tasa de cambio y yo quiero que al mismo tiempo usted me canalice el flujo que yo tengo en dólares en la cuenta afuera y al mismo tiempo pues ya realicemos esa liquidación final del contrato que teníamos en el derivado y eso se puede hacer. En los futuros pues hay una fecha de vencimiento específica que es el segundo miércoles del mes de vencimiento de cada contrato. Sin embargo, pues la flexibilidad que tienen los futuros es que si ustedes tienen el flujo 2 días antes o 3 días antes, pues pueden antes de recibir el flujo salir y cerrar su posición en el mercado. En el mundo de los forward, ustedes pueden definir específicamente pues el día en el cual van a realizar la monetización de los dólares. Entonces esto, digamos que ya a grosso modo la presentación. Voy a compartir ahora en el espacio que nos queda un par de ejemplos que tenemos en Excel y que la idea es que los puedan compartir también con todas las personas asistentes al taller para que puedan también explorar un poquito más en detalle este mundo. Bien, entonces la idea es irlo resolviendo pues aquí en conjunto. La primera, digamos, pregunta y uno dice, bueno, listo, me interesa de pronto el tema de asegurar la tasa de cambio, que es tal vez lo primero que debería tener presente cuando yo voy a pactar un forward o cuando voy a pactar un futuro, el sentido que voy a asumir en la operación. Si yo soy un exportador, yo voy a recibir unos dólares en una fecha futura. A mí que me interesa vender esos dólares que voy a recibir en el futuro, y en ese sentido mi posición en un forward o en un futuro va a ser vendedor. ¿Por qué va a ser vendedora? Porque yo de esa forma aseguro una tasa de venta para los dólares que voy a recibir por mi exportación. Esos son dos primeros, digamos, puntos como prácticos que uno se debería llevar para saber, digamos, qué es lo que debe hacer cuando va a entrar en este tipo de operaciones. Ahora tenemos un ejemplo de una factura. Supongamos que estábamos empezando este año el 5 de enero de 2023 y vendimos una mercancía con una expectativa de que íbamos a recibir el flujo en junio. En ese momento el dólar estaba a 4.924 pesos y queríamos saber cuál era el impacto de la depreciación del dólar, de esa caída en el precio del dólar que hubo. Entonces, cuando nosotros analizamos o realizamos la venta del producto el 5 de marzo, cuando teníamos, digamos, estábamos analizando el negocio el 5 de marzo, el dólar estaba a 4.924. Si la factura era de $1.000.000, en ese momento nosotros hubiéramos pensado recibir 4.924 millones de pesos. Sin embargo, si no realizamos ninguna estrategia de cobertura y en realidad hubiéramos recibido el flujo en junio, el precio del dólar en junio era 4.355 pesos, una caída del 12%. ¿Eso en qué se traduce? Eso se traduce en que en lugar de recibir los 4.924 millones que esperaba recibir del pago de la factura, únicamente voy a recibir 4.355 millones, una diferencia de 568 millones de pesos. ¿Qué pasa si nos hubiéramos cubierto? Si nos hubiéramos cubierto el precio al que hubiéramos encontrado futuros o forwards en ese momento del tiempo, el 5 de enero de 2023, hubiera sido de alrededor de 5.050 pesos con 84 centavos. ¿Esto que hubiera implicado? Pues que en lugar de recibir los 4.355 pesos que terminamos recibiendo por la caída del dólar, hubiéramos podido haber recibido 5.050 pesos con 84 centavos. En lugar de tener una pérdida de 568 millones de pesos a causa del movimiento del dólar, lo que estamos asegurando en
en enero era obtener unos ingresos adicionales de 126 millones de pesos. ¿Por qué son unos ingresos adicionales? Porque los precios a los que yo voy a poder vender a futuro son más altos que la tasa a la cual puedo vender en el mercado de contado. Pero resulta que esto no siempre pasa y como hemos mencionado, pues uno no tiene la bola de cristal y puede que el impacto sea diferente. Y si nos hubiéramos parado un año atrás, en enero de 2022, el caso pudo haber sido distinto. Nosotros en enero de 2022 estábamos con un dólar también muy cercano a 4.000 pesos, era un dólar que estaba a 3.983 pesos. Y si hubiéramos vendido $1 millón el 30 de enero de 2022, nuestra expectativa con el nivel de tasa de cambio de ese momento era recibir al menos 4.983 millones de pesos. ¿Qué pasó durante el año 2022? Pues que el dólar tuvo una apreciación súper fuerte que lo llevó al cierre de noviembre a un precio de 4.810. ¿Qué pasó en este caso? Pues pasó que los ingresos que yo terminé recibiendo en realidad fueron 4.810 millones de pesos, una diferencia de 827 millones de pesos frente a lo que esperaba recibir inicialmente, a causa pues de esa apreciación que tuvo el dólar de 21%. Entonces yo vendí mi mercancía, el dólar subió, cuando moneticé los dólares la tasa estaba mucho más alta, generé más rentabilidad, me vi beneficiado. ¿Qué pasa si me hubiera cubierto? Si me hubiera cubierto en ese momento del tiempo, cuando el dólar estaba a 4.983, el futuro o el forward se hubiera podido haber vendido a noviembre a un precio de 3.983, a un precio, perdón, de 4.313 pesos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo hubiera recibido en noviembre, cuando recibí el flujo, 4.313 millones de pesos y no 3.983. ¿En qué escenario yo me veo más beneficiado? Pues me hubiera visto más beneficiado en el escenario de no haberme cubierto, porque el dólar terminó subiendo 20%, mis ingresos subieron 20%. Si yo me cubro, al final sí genero pues un beneficio adicional frente al nivel de la tasa de cambio de enero de 2022, pero terminé ganando pues mucho menos de lo que hubiera podido haber ganado por no haberme cubierto. Aquí de nuevo Felipe, tenemos Cuéntame. tenemos una pregunta de Andrea. Cuéntame. Andrea, tienes la palabra, tienes en este momento. Sí, gracias. Listo. Gracias, perfecto. Quería hacerles una consulta y es en temas de opciones. En la misma página podemos consultar un poco el costo de las primas de las opciones. O sea, es decir, porque entiendo que aquí, como lo muestra Juan Felipe, pues podemos ver cuál es el resultado. Pero creo que pues desde lo poco que he visto, realmente el poder tener la opción de ejercer o no ejercer, la opción en el momento de la tasa de cambio, dependiendo del contrato que se pacte, puede ser una opción. Y quisiera saber si ese costo, a la luz del costo-beneficio, pues puede habilitar una opción para esta cobertura. Sí, pues en principio digamos que este taller lo planteamos también por el tiempo enfocado mucho más al tema de los futuros. En el caso de las opciones, podemos hacer de pronto otro espacio para revisarlo con mucho más detalle. Las opciones, digamos, son un producto que no se negocia todos los días, no todos los días vamos a encontrar operaciones sobre este. Sin embargo, a través pues, de la página de la bolsa tenemos información del producto que tenemos hoy en día y les podemos compartir, si a ustedes les interesa, pues estadísticas, digamos, de qué precio pueden llegar a tener las primas. Las primas, digamos que normalmente, que es lo que uno paga por tener precisamente ese seguro, va a variar, digamos, mucho dependiendo del nivel
de tasa de cambio que uno quiere proteger. Uno en las opciones, digamos que en el caso de los futuros o de los forward, estamos asegurando una tasa de cambio y esa es la tasa de cambio a la cual vamos a vender sí o sí. En el caso de las opciones, uno puede decir, yo quiero tener el derecho de vender dólares a 4.000 pesos, pero de pronto también quiero tener el derecho de vender dólares a 3.900 o quiero tener el derecho de vender dólares a 5.000 pesos. Y el nivel que yo defina al cual quiero vender los dólares es un nivel que me va a generar que el precio de la prima, ¿sí? Una prima puede, pues dependiendo, digamos, una prima que uno pacte, digamos, ahorita, por ejemplo, a un mes, con una tasa de cambio, digamos, muy similar a la que tenemos en este momento de 4.000 pesos, puede tener un precio de 60, 70 pesos, diría yo, digamos, con un estimado. Sin embargo, pues hay herramientas y en la bolsa también pues tenemos calculadoras públicas que a partir de información que se le introduce, pues uno tiene la posibilidad de conocer cuánto vale la prima de una opción. En ese caso, lo que sí es importante tener es que la prima es un seguro, y es un seguro que tú tienes que pagar cuando compras la opción, cuando compras ese seguro, pero en caso de que no se termine materializando el evento que a ti te interesa, pues esa es una plática que no recibes de vuelta, es al final un gasto que tienes y un seguro que compraste y no te estrellaste, entonces es una plata pues que ya no vas a recibir ni a tener un resultado sobre esta. Hay también la posibilidad, sino que esto ya se nos extiende, digamos, un poco más de lo que teníamos planeado, pero existe también la posibilidad de hacer estrategias con opciones. Y las estrategias con opciones pueden ser, por ejemplo, hay una muy conocida que son los risk reversal, que básicamente lo que buscan es generarle un túnel de volatilidad a las entidades y decirles, venga, yo a usted le compro una opción y le vendo otra, le sale a un costo muy reducido y lo protejo en un escenario de 200 pesos que está alrededor, digamos, de la tasa de cambio que esté en ese momento del tiempo. Esas estrategias pues son un poquito, digamos, más avanzadas, requieren más tiempo, tal vez si les parece en otro espacio más adelante podemos coordinar otra sesión para revisar el producto de opciones mucho más a detalle. Pero en principio pues hay información o presentaciones que les podemos compartir del mundo de las opciones y también hay unas calculadoras pues que están públicas que a través de introducir información en una plantilla pues existe la posibilidad de tener la noción de cuánto le pueden cobrar a uno por cada uno de esos seguros. Gracias, Felipe. Sí, te agradeceríamos que nos compartieras por ahora esas plantillas para socializarla con nuestros afiliados. Y les cedo la palabra entonces también a Yolanda García, quien tiene levantada la mano. Yolanda, ¿estás silenciada? No te escuchamos. Listo, ya tienes el micrófono habilitado. Te escuchamos ahora. Yolanda, tienes el micrófono habilitado, pero no te escuchamos. Eduardo, te escuchamos. Sí, Felipe, ¿usted me puede recordar cuál es la garantía o más o menos cuánto sería el monto en pesos de la garantía por los dólares que uno pueda celebrar contratos futuros? Sí, la garantía hoy en día, digamos que en el mundo de los contratos de futuros,
existe, digamos, una garantía que es la que le exige la cámara de riesgo a los intermediarios del mercado, que hoy en día es del 6.3%, y existe un porcentaje, digamos, adicional que normalmente piden las contrapartes ya a los clientes finales, con el objetivo, digamos, de asegurarse de que están totalmente protegidos y no van a tener que llamarlos, digamos, que durante la vida del contrato a realizar lo que puede estar, digamos, por el orden del 8 o 9%, digamos, que dependiendo de la comisionista. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, por ejemplo, en una operación de $1 millón, más o menos, digamos, el dinero pues el dinero inicialmente que va a solicitar la bolsa o la cámara, perdón, a la contraparte va a ser del orden de 250 millones de pesos. Y la comisionista de bolsa puede llegar a pedir un 8%, por ejemplo, un 9% al cliente. Un punto, digamos, que es pertinente tener en cuenta es que cuando se depositan garantías a través de la cámara de riesgo, esas garantías son remuneradas. Esa es una solicitud, digamos, que puede hacer el cliente, pero existe hoy en día la funcionalidad de que esas garantías sean remuneradas. Es una tasa que está muy similar, o bueno, está por debajo, digamos, son 100 puntos básicos por debajo de la tasa del Banco de la República, que la tasa del Banco de la República, pues en este momento está al 13.25, entonces son recursos que no van a estar rentando al 0%, pero que le permiten, digamos, que pues tener algo de rentabilidad por tener esos recursos depositados ahí. Entonces eso es más o menos lo que les van a pedir. Gracias. Yolanda. No, Yolanda tiene levantada la mano, pero no ha habilitado el micrófono. Entonces, pues la idea efectivamente, Nicolás y Felipe, es que podamos posteriormente organizar una charla orientada al tema de opciones. Y doctor Solano tiene levantada la mano. Sí, Carolina, gracias. No sé si Felipe ya terminó o está terminando, pero pues quería simplemente hacer algunos comentarios, algunos que he hecho recientemente a raíz de cambio en la tendencia de la tasa de cambio en mis notas de presidencia. Como lo dijo Nicolás al principio, pues lo importante en esto al principio es definir una estrategia, es tener una estrategia de manejo del riesgo cambiario. No hay fórmula mágica ni hay una única estrategia. Eso va a depender de las circunstancias de cada cual y entre esas la aversión al riesgo que tenemos todos en un momento dado. Lo otro que dicen los que saben mucho de eso, y yo creo que este sector están de los que más saben y más practican esto, es seguir la estrategia. De pronto no hay que estar timoneando mucho, de pronto después de un tiempo sí se puede dar un timonazo, pero sobre todo es la consistencia en la estrategia. El tema de las opciones pues siempre está en el tapete porque este sector arrancó con esto, con el tema de las opciones. En medio de la profundo de la revaluación por allá en el año 2005, Andrés Felipe Arias dijo que la manera de ayudar al sector era a través del tema de las coberturas, de coberturas y dando un subsidio. Inicialmente se dio un subsidio para forwards, pero encontramos que eso era un subsidio a la tasa y podíamos tener problemas de demandas de countervailing duties en un momento dado por consultando con los abogados. Entonces, se quedó solo las opciones y clarísimamente este sector aprendió a usar las opciones. Cada vez que salían las ofertas, el sector se llevaba el 80, el 90% en una hora
o en 2 horas. El tema era que las opciones, la prima era muy cara y se necesitaba ese apoyo que era de alrededor del 50%. Y eso funcionó sumamente bien, porque la opción, pues como lo decían, es un seguro, un piso, arriba está abierto y funcionaba muy bien. Pero llegó el cambio de gobierno y acabó con eso de un plumazo, casi que el primer día, entre el ministro Juan Camilo y se acabó el tema. Entonces todo el mundo se pasó para los forwards que tenían sus limitantes por los cupos de crédito, porque pues quedaban amarrados y toda esa cosa. Pero pues hay muchos que lo hacen sofisticados y hacen los collares y hacen todo tipo de cosas. Entonces yo tenía, era como unos comentarios. En el tema de esto de las opciones, cuando ya hablaba con Juan Pablo Córdoba y alguna vez estuvimos en la bolsa, pues ustedes están ofreciendo esa opción. Lo que pasa es que yo creo que el mercado sigue siendo poco profundo y por eso pues las primas siguen siendo altas y poco atractivas. Yo le he hablado mucho a los miembros de la Junta del Banco de la República, que es la autoridad cambiaria, pues que deberían hacer algo para crear ese mercado y necesitamos pues que los importadores también compren y se vuelva eso. Pero nadie le ha jalado el tema. Tal vez el único que me ha puesto algo de atención, pero tampoco ha hecho nada especial, es Roberto Steiner, y a Jaime Jaramillo también le he comentado, pero pues hay que volver a insistir en eso. Pero el tema de las opciones sería ideal. Yo no sé qué se puede hacer para promover eso. ¿Qué tanto participan en este mercado? Una pregunta, los importadores. Bueno, y por el otro lado, el tema de los forwards y eso, parte de lo que hablábamos, es que así como en los bancos está el tema del cupo de crédito, pues aquí está el tema de la garantía. Pero uno de los temas que se hablaba es que este mercado es más transparente, porque aquí se unen las dos puntas y es clarísimo quién está vendiendo, quién está comprando. Si me equivoco, me corrigen. Y que no hay como una utilidad adicional. Aquí le estoy haciendo propaganda y que no me oigan los bancos, porque los bancos, además de la comisión y la cosa, hacen su negocito, ¿no? Entonces, pues eso era lo que Juan Pablo decía en un momento dado. Pero está el tema de la garantía de por medio. Entonces, pues nada, vamos a insistir a ver, encontrar alguna fórmula, pues para que haya un mercado de opciones y las primas, pues sean razonables. No sé eso cómo está ahora. Y lo otro, pues sí, ya es como decisión de cada cual. De pronto valdría la pena que contaras eso de la transparencia de lo de ustedes, de eso frente a los bancos, cómo funciona el tema y que no me oigan los bancos. Gracias. Vale, claro que sí, doctor Solano. Sí, yo creo que, digamos, dos de las ventajas que existen del mercado de futuros las ha mencionado usted. Una es la posibilidad de que si bien pues, los futuros exigen una garantía, eliminamos totalmente la discusión de la línea de crédito, del cupo de crédito y de estar bloqueados frente a otro tipo de ejercicios que queramos hacer con los bancos. Ese es un punto bien importante, porque aquí la garantía básicamente es la que nos permite tener acceso a estos productos, a los riesgos, independientemente del riesgo pues, que al final nosotros tenemos como empresas. Y el otro punto, digamos, importante y que mencionó usted, voy a compartirles pantalla también un segundo. Este sí no es información, digamos, pública, es información que se distribuye a través de unos aplicativos, pero en algún momento también podemos revisar si hace sentido de pronto para la agremiación contar con información de este estilo y que ustedes de pronto la puedan, pues, digamos, tener y poner a disposición de los afiliados, si es el tema de la transparencia de precios. Yo, por un lado, les mostraba la posibilidad de conocer, digamos, las operaciones del mercado, pero nosotros también, al ser un mercado público, hoy en día tenemos agentes que están interesados en hacer, al final, y estar cotizando de forma permanente los productos en el mercado. Esta ventana que les estoy compartiendo básicamente es lo que se conoce como la profundidad del mercado, y en este momento pues lo que podemos ver es que hay
una entidad, digamos, que cotiza por compra y por venta, que está en este momento comprando y vendiendo 5 contratos a precios, digamos, y con spreads bastante atractivos. Acá tenemos un spread de 6 pesos y que son precios, digamos, que están bastante también relacionados a esa dinámica que ocurre en el mercado del dólar. El mercado del dólar en este momento, el último precio que hay negociado es 3.911 y en los contratos de futuros que se vencen ahorita en octubre, que es como alrededor de 3 semanas lo que tenemos, podemos ver las cotizaciones a 3.932 pesos para vender y a 3.938 pesos para comprar. Son spreads, digamos, de 6 pesos que en realidad son bastante competitivos y que este tipo de productos, digamos, y es un mecanismo de información que podríamos potencialmente revisar, que tengan, digamos, un perfil de prueba para que tengan la información y de pronto la puedan presentar en algún lado. Les permite conocer con transparencia lo que están haciendo participantes del mercado, tener transparencia frente a lo que ocurre, digamos, en el mercado también de contado y saber al momento de cotizar si el precio, digamos, que me están dando es atractivo o no es atractivo. Porque muchas veces también en este ejercicio algo que es valioso hacer cuando uno se está entrando al mundo es cotizar con varias contrapartes. Siempre el punto de partida de hablar con varios intermediarios es bien importante, pero adicionalmente también la posibilidad de contar con este tipo de información donde es un mercado público y que le están diciendo a los participantes del mercado, alguien está comprando $250.000 a un precio de 3.930 pesos, si alguien está vendiendo $250.000 a un precio de 3.935 pesos, es también información, digamos, valiosa y que es un mercado formado también a partir pues de las diferentes intenciones que hay por parte de los participantes del mercado. Entonces tal vez un punto que también se puede llegar a explorar y si les interesa es inicialmente de pronto contar con un usuario de prueba para tener esta información y ver si de pronto generaría valor que ustedes la puedan publicar de pronto en la sede que tengan de la asociación o algo de ese estilo. Claro. Y un tema clave en lo de ustedes es la cámara de riesgo de contraparte, que fue lo que montaron los españoles que trajo Augusto Acosta cuando era superfinanciero y después pasó a la bolsa. Pero eso es clave para el funcionamiento de eso. Lo otro es, la pregunta, los importadores, ¿qué tanto participan en este mercado? Los importadores de carros, los que traen commodities para alimentos balanceados, cosas de esas. Es que se necesita promover pues de lado y lado. Así es. Y hoy en día, digamos que tanto en nuestro mercado de derivados estandarizados como en el mercado de OTC existen, digamos que los dos tipos de participantes. Tenemos tanto importadores como exportadores. El riesgo siempre está de los dos lados. Y digamos que por las dinámicas, yo creo que sí, por la dinámica del dólar, digamos, en los últimos años, desafortunadamente ese sector de importadores se ha sido golpeado de forma mucho más fuerte. En la pandemia particularmente y el año pasado, esas apreciaciones de 30 a 40% en la tasa de cambio sí han generado, pues desafortunadamente, que muchas empresas hayan quebrado, pero precisamente por eso, digamos que en este año hayamos visto pues un mayor apetito cada vez de los participantes por entrar al mercado. Nosotros en términos de volúmenes pues les daba como esa cifra general de más o menos 150 millones de dólares que se negocian en un día, pero esta cifra es una cifra que viene creciendo considerablemente en los últimos 2 años. Ha crecido, el año pasado creció alrededor de 60% y este año venimos creciendo alrededor de 20% en términos de los volúmenes negociados, de tal forma que creemos que es un tema que afecta obviamente tanto a importadores como a exportadores, que hay una tarea grande, digamos, y que desde este lado pues nos interesa avanzar y abordar, y es el tema de que los mecanismos sean utilizados de forma mucho más activa, pero sí hemos visto también un interés cada vez mayor de los diferentes participantes por el uso de estos productos que permiten pues la gestión de los riesgos de tasa de cambio.
Me parece muy interesante eso de poder tener una ventana al mercado y que cualquiera pueda entrar ahí. Sería bueno, Carolina, que le quede claro a todo el mundo cómo pueden hacer eso, pues uno entrar todos los días, no sé. Información es clave, tener en qué está pasando. Sí, incluso un tema que aprovecho pues para contarles en el que venimos trabajando de la mano con una firma comisionista de bolsa y que esperamos, ojalá a principios del próximo año activar, es un mecanismo para realizar este tipo de operaciones desde el celular. Tener la posibilidad desde una aplicación de contar con los precios en línea de compra y de venta de los diferentes productos y sin necesidad de llamar, tener la posibilidad de acceder al libro público de la bolsa, del mercado público y decir, yo quiero comprar o yo quiero vender eh, a unos determinados precios o también pues tomando las cotizaciones de los otros participantes que estén en el mercado. Eso es algo que esperamos, ojalá a principios del otro año sacar y que sin duda alguna yo creo que los tendremos en el radar para presentarles esa solución cuando esté en producción para que la puedan conocer de primera mano. Yolanda tiene la mano levantada. Yolanda. No hemos podido escuchar a Yolanda, doctor Solano. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario, si no, pues dejamos que Felipe termine la presentación. Sí, perdón la interrupción, que estábamos terminando. Bueno. No, yo creo que ya podríamos dar por terminada la presentación. Yo creo que abordamos, digamos, los puntos más importantes. Este mundo, digamos, es grande y tratamos de condensar en esta hora larga la información que teníamos preparada. Pues darles, digamos, las gracias a ustedes por abrir estos espacios. Somos convencidos de que tener este tipo de conversaciones y discusiones contribuye y al final ayuda a que todos seamos más conscientes de esos riesgos que existen y también de que hoy en día se cuenta con los mecanismos para protegernos de eso. Entonces, yo de mi lado, pues dejo la puerta abierta en caso de que lo consideren para que tengamos otro espacio y revisar mucho más a detalle el tema de las opciones. Y nada, como siempre, pues cualquier tema adicional que necesiten de nuestro lado, siempre contamos con la mejor disposición para acompañarlos. Muchas gracias, Felipe. Nos pondremos en contacto con ustedes pues para organizar la charla enfocada a temas de opciones. Como lo mencionaba, la idea era darles un barrido general en el tema de derivados y de coberturas cambiarias y después profundizar en el tema de opciones, que es de gran interés, como ya lo mencionaba el doctor Solano, para el sector floricultor. Agradecerles, Nicolás y Felipe, por la información. Les estaremos solicitando también esas páginas donde puedan acceder, donde hay información pública, pero también revisaremos este tema que nos acabas de mencionar para hacer ese piloto y mirar qué información es la que está disponible y cómo podemos darle valor agregado a nuestros afiliados. Carolina, muchas gracias por la invitación. Gracias, A Nicolás y ustedes, Felipe, y a todos los demás por asistir. Y si se les quedaron comentarios o preguntas en el tintero, se los pueden mandar a Carolina o si se les ocurre, pues en el camino, para tratar de resolvérselas. Mil gracias. claro que sí, y Perfecto. recordarles a todos antes de que se retiren, pues que esta charla que gentilmente nos brindó la Bolsa de Valores de Colombia fue grabada y que la vamos a publicar para que los que no nos pudieron acompañar la tengan. Y teniendo en cuenta también, si me permiten, voy a hacer un comentario y es que teniendo en cuenta que los datos y la información con valor agregado son muy importantes para nuestros afiliados, mencionarles que en la página de la Ruta de la Sostenibilidad ya tenemos el Boletín de Comercio Mundial. El Boletín de Comercio Mundial, como ustedes saben, contiene información de las principales tendencias del mercado a nivel mundial.
manejamos 5 megatendencias. Entonces, para que ustedes puedan revisar las megatendencias que tenemos, obviamente enfocadas en el sector floricultor, un análisis del tema de la evolución de las exportaciones relacionados con el mercado norteamericano, el mercado europeo y el mercado de Asia-Pacífico, y un último capítulo relacionado con los principales competidores del sector floricultor en Colombia. Entonces, esa información ya está disponible. Si necesitan revisar cómo pueden acceder a esa información, por favor, no duden en contactarnos. Ese era mi último comentario y Esa era la cuña, Carolina. Esta es una esa información era la cuña. valiosísima, buenísima, y ojalá la aprovechen, que se le trabaja mucho allá a Carolina y su equipo, y es bien importante todo lo que hay detrás. De verdad, felicitaciones. Bueno. Bueno, Muchas pues gracias de muchas nuevo, gracias a Carolina. todos. Que estén muy bien todos. Muchas gracias. Que tengan Gracias. un excelente día. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.